Amén. Gracias a Yahweh por esta hermosa oportunidad. Una tarde más, miércoles, gloria al Señor. Como siempre, un cordial saludo a toda mi familia, a mi amada esposa, gloria al Señor. Y hoy pues no se encuentra nuestro hermano ministro José con nosotros, pero está nuestra hermana Dori, gloria al Señor, compartiendo un tema, gloria al Señor, en esta tarde, ¿verdad? Para bendición de cada uno de nosotros. Mi alma adora al que vive. Amén. Hermana Dori. Amén, Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor. Un saludo también, ¿verdad? Gloria al Señor. Es un privilegio tenerla aquí. Así que hoy vamos a estar hablando bajo el tema Nicodemo. Sabemos que cuando hablamos de Nicodemo es que vamos a, ¿verdad?, traer una enseñanza sobre la vida de este hombre y la conversación que él tuvo con Jesús. ¿Verdad? Los detalles de Nicodemo detrás de preguntas de un maestro de verdad que era nuestro maestro Jesús. Amén. Vamos a estar orando y luego entramos a la palabra del Señor. Y luego pues vamos a tener nuestra hermana Dori pues compartiendo todo lo que ella quiera traer, ¿verdad?, en esta hermosa tarde, ya que hace un tiempito que no la tenemos por aquí, gloria al Señor, para que ella pueda, ¿verdad?, desarrollar todo eso que trajo allí. Alabados a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria. Te damos honra, Señor Dios mío. Tú eres santo y poderoso, Padre. En esta hermosa tarde, Padre mío, Señor, bendice a la audiencia, bendice a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe, nuestros pastores, Señor Dios amado, a toda la congregación, Dios mío, a todos aquellos hermanos que se van a conectar ahora o después, Señor, tanto en el Facebook como en YouTube, Dios mío. Ministerio predicando al Cristo crucificado, Padre. Señor, esto es tuyo, Padre, esto no es mío, Señor Dios amado. Tú me lo diste, Dios mío, para compartirlo con, aleluya, con la audiencia, Dios mío, con el necesitado, Padre de la gloria. Señor, trae una palabra poderosa a través de esta enseñanza, Dios mío, en el capítulo 3 del libro de Juan, Padre del Evangelio. Señor, te damos gloria. Usa a la hermana Dori, Padre. Pasa, Padre mío, Señor, aleluya, esa unción tan especial, Padre, en ella, Padre, para que use sus labios igual los míos, Dios mío. Siento una presencia hermosa, Padre mío, en este lugar. Tu respaldo como siempre, papito lindo. Gracias, mi Dios amado. Tú eres especial en nuestras vidas, mi Señor amado. Bendice a los hermanos allí, Padre, que están grabando, Padre. Alabanza sea tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y gracias. Amén. Empezamos con una oración. Gloria al Señor. La oración, dice la palabra que la oración eficaz puede mucho, gloria al Señor. Y es necesario, ¿verdad?, que siempre pues se ore, gloria al Señor. Hubo un momento, gloria al Señor, en la palabra donde los discípulos oraron y dice la Biblia, hermana Dori, que el lugar donde ellos estaban tembló. Aquel lugar se estremeció. Es algo, la oración no es cualquier cosa, hermano. Dice que aquel lugar tembló. Amén. Gloria al Señor. Y cuando nos ponemos de acuerdo pidiendo, el Señor también concede, ¿verdad?, la oración. Mi alma adora al que vive. Y vemos, ¿verdad?, hablando de la oración, esto es una introducción, ¿verdad?, que salió del cielo ahora mismo. Cuando hablamos de la introducción, gloria de la oración, mi alma adora a Dios. Vemos a un Jesús orando en todo tiempo. A un Jesús, ¿verdad?, que quiere que siempre estemos pendientes a la comunicación con Él, al diálogo con Él, gloria al Señor, ¿verdad? Por eso es que dice, ¿verdad?, que nosotros siempre oremos al Padre y oremos, ¿verdad?, gloria al Señor, porque es algo que es vital en nuestras vidas, la oración. El hombre y la mujer, el joven que es poco en la oración, escudriñémonos, examinémonos, gloria al Señor. Oremos un poco más, gloria al Señor. Metámonos un poco más en la oración, porque Dios quiere, y dice la palabra, que le apresta sus oídos para escucharnos, gloria al Señor. Así que en esta hermosa tarde, gloria al Señor Todopoderoso, estamos en el libro de Juan, hermana Dori. Voy a leer algunos versículos aquí, gloria al Señor, y luego pues le doy la parte a nuestra hermana Dori. Amén. Dice la palabra así, Juan capítulo 3, verso 1. Habiendo un hombre de los judíos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Hermosa palabra, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Doy, ¿verdad? Saluditos a mi esposo también y a todos los que nos están escuchando, que Dios les bendiga mucho. Es un privilegio poder compartir aquí con nuestro hermano Francisco lo que nos gusta compartir, la fe y la palabra del Señor. Él hizo una introducción de la oración, de lo importante que es orar. Y estábamos hablando hace unos minutos antes de comenzar de cómo en el aposento alto estaban todos unánimes, de acuerdo. Y cuando estamos de acuerdo hasta en la oración, el Señor se mueve y identifica el sentir de cada uno de nosotros y produce lo que es la respuesta. Y si Jesús, siendo el Hijo del Dios Padre, oró en todo tiempo, ¿verdad?, para ser bendecido y poder bendecir a otros, imaginémonos nosotros si no tenemos ese privilegio de ir en la oración, que es simplemente buscar esa perfecta armonía con el Señor en lo que es la oración, en la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios hace temblar la tierra, dice. Amén, gloria a Dios. Amén. Que nosotros también temblemos a esa presencia. Amén. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Saludito a mis pastores, ¿verdad? Y a todos aquellos que nos están escuchando. No deje de producir que esto se mueva, porque todo ministerio es necesario que sea apoyado en estos tiempos, y el ministerio que el hermano Francisco está haciendo en estos tiempos es un ministerio que trae bendición a otros. Estamos más que complacidos y contentos con el hermano Francisco, que el Señor continúe bendiciendo su ministerio, no el ministerio de él, sino el ministerio de Cristo, a través del bendito el nombre poderoso de Jesús, que es al que todos le damos la gloria, solamente al Señor. Estamos hablando de Nicodemo. Perdón, y Nicodemo, si podemos hablar de él, decimos que él era un rico, era fariseo, era maestro en Israel y era miembro del Sanedrín. Principal entre los judíos le llamaban, bendito el nombre poderoso de Jesús, lo que representa cuando leemos la historia de él. Era muy apreciado por los cristianos, dado al hecho de ser sabio judío, versado en la ley, que reconoce en Jesús al Mesías y se hace su discípulo. ¿Cuánto nosotros estamos orando para que todos, habidos y por haber, grandes y pequeños, conozcan a Jesús y le sigan? Le sigan como hizo Nicodemo, que a pesar de que tenía, vamos a poder decir, una instrucción, una sabiduría en la ley, él vio algo mucho más poderoso en Jesús, la persona del Dios viviente, el Mesías. Siempre presente, pero sin asumir un protagonismo. Así deberíamos de ser, ¿verdad? En todo momento, cuando estamos en el reino, trabajando en el reino, así debemos ser, porque la gloria siempre es del Señor. Entonces, podemos buscar al Señor, pero siempre darle la gloria a Él. Podemos ministrar a otros, podemos llevar palabra a otros, pero nunca olvidándonos que la gloria le pertenece al Cristo de la gloria, que fue el que nos dio los dones y el que nos ayuda a hacer las cosas. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Dice, estaba hablando Francisco de que Nicodemo viene y hace una visita a Jesús de noche, intrigado por los milagros realizados por el Cristo Santo y poderoso Jesús. Entonces, a veces yo me pregunto, y me imagino que Francisco, el hermano Francisco también se preguntará, ¿quién puede resistirse a ver los milagros de Jesús que no tenga en su conciencia o en su haber el creer en el Señor? Porque sabemos que si hay milagros en Jesús era porque Dios estaba con él, que era lo mismo que más adelante dice Nicodemo. O sea, esos milagros y todo lo que se está llevando en efecto en la vida de Jesús es porque Dios está con él, porque solo no iba a ser. Entonces,
Qué triste cuando a veces vemos que esto lo puede haber en otros creyentes y menospreciamos eso. Menospreciamos eso, no buscamos la manera, ¿verdad?, de darle ese lugar a ese hermano, esa hermana que tiene la capacidad, no por él, sino por el Espíritu de Dios que está en él, que está sobre él, de que Dios le permite tener unos dones, como el don de sanidad, el don de liberación, todos esos dones que Dios da en un momento dado, que nosotros los tenemos, pero no es por decir que los tenemos, es porque hay una función, hay un propósito de parte de Dios para que esos dones sean usados. Entonces, qué lindo cuando Nicodemo, como hombre de ley, sabio y adinerado, aún así pudo ver en Dios algo más, algo más. Amén, hermano. Y esto es bien importante, gloria al Señor, porque toda la enseñanza que nosotros hemos traído aquí, ¿verdad?, es para bendición de cada uno de nosotros. Y en estos días pues hemos traído algunos ciertos hombres, ¿verdad?, aquí a la enseñanza. Y traemos a este hombre, pues, Nicodemo, pero siempre el fin, ¿verdad?, es hablar de Jesús. Amén, gloria al Señor. Pero ¿quién era Nicodemo, verdad? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué sucedió con él después? ¿Verdad? La experiencia que tuvo este Nicodemo, ¿verdad? Como la hermana trajo el significado, lo que era Nicodemo, en lo que dice, ¿verdad? Aquí yo tengo que el nombre de Nicodemo se compone de las palabras griegas, Nike, que significa victoria, y demos, que significa pueblo o gente, ¿verdad? Por lo tanto, su nombre se traduce como victoria del pueblo, el que vence entre el pueblo. Y fíjate, victoria del pueblo y el que vence entre el pueblo. Me gusta más ese significado, el que vence entre el pueblo. Porque ¿cómo tú puedes vencer? ¿Cómo yo puedo vencer entre medio del pueblo? ¿Verdad? Y este hombre pues, me gusta porque dice el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabe? Este hombre, Nicodemo, se sorprendía. Era un hombre que estaba sorprendido por la enseñanza. Aún dice más, dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando Jesús se le pierde a los padres, que lo encuentran en el templo, dice que aquellos hombres se maravillaban de la enseñanza de este jovencito. Y hablando de este jovencito, estoy hablando de Jesús. Se maravillaban, y la Biblia dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría, porque Dios estaba con él. Amén. Esto es bien hermoso, la palabra del Señor bien hermosa. Entonces, Jesús pues, era un hombre que cada vez que crecía, cada vez que se iba desarrollando, pues el poder de Dios estaba sobremanera sobre él, ¿verdad? Ahí vemos ya a Jesús bautizado, vemos a Jesús lleno del poder del Espíritu Santo, porque dice que cuando Juan lo bautiza, dice que el cielo se abrió, ¿verdad? Hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Y Juan vio una paloma, ¿verdad?, descender sobre él. O sea, son tantas cosas, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, Nicodemo es un hombre que nosotros tenemos que aprender de él, fíjese. Totalmente. No quedarnos en un sistema, no quedarnos en que yo sé bastante y no quiero aprender más nada. Nicodemo dice lo contrario, que fue de noche a preguntar. Y hay algo que la Biblia dice, hermana Dori, que la unción misma, no necesitamos que nos enseñe, sino que la unción misma nos enseña. Sí, sabemos que hay maestros llenos de palabras, maestros muy buenos, que es bueno, ¿verdad?, aprender de ellos, pero no hay un maestro mejor que la unción, que el Espíritu que te enseña lo oculto, lo que tú no conoces, te revela. Entonces, este Nicodemo sabía que en Jesús había algo especial, dice, si no está Dios con él. Nicodemo sabía que Dios estaba en él. La gloria del Señor. Lo admitía y lo admiraba. Eso es algo real que nosotros tenemos que aprender a admirar a Jesús como quien es, como el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, el que nos enseña y nos transmite la sabiduría que necesitamos.
porque Nicodemo se podía considerar como que era una persona sabia, una persona que tenía conocimiento, porque él estaba apreciando la ley de Moisés, él estaba en todo momento, ¿verdad? Como fariseo que era, bendito el nombre de Jesús, que no hemos dado, ¿verdad? El significado de lo que es fariseo, pero él admiró lo que en Jesús había. Amén. Entonces, a nosotros nos toca admirar lo que hay en Jesús. A nosotros nos toca enseñarle a otros lo que hay en Jesús. Porque de ahí depende la unción, de ahí depende la bendición, de ahí depende la salvación. Todo depende de Jesús, todo depende de eso. Entonces, si nosotros no buscamos que en nuestro interior haya esa admiración que sentía él, que sentía Nicodemo por Jesús, que dice la palabra más adelante, que como dijiste, de noche, él llegó de noche allí, porque a lo mejor no quería ni que nadie supiera, ni que nadie lo viera, ¿verdad? Pues, para tal vez no buscarse, ¿verdad?, problemas, porque sabemos cómo eran los fariseos en ese tiempo. Entonces, él dijo, no, pero yo no voy a dejar de buscar donde está la sabiduría, donde yo sé que hay algo más, porque hay algo grande en él que me identifica y yo me quiero identificar con él. Entonces nosotros tenemos que buscar identificarnos con Cristo. Hay una identidad. Amén, gloria a Dios. Amén, eso es así, Manadori. Cuando dice, ¿verdad?, la palabra que cuando hubo ese diálogo, porque dice que, ¿verdad?, buscó a Jesús como usted dije, en secreto, de noche. Secreto, de noche. Acuérdate que los fariseos, ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos tenían una persecución con Jesús. Bueno, yo no he visto hombres galdeando tanto como estos fariseos. O sea, le tenían una presión por todo lado que iba, y con palabras y contra barbaridades que salían de ellos mismos. Y siempre lo tenían, ¿verdad? ¿Verdad que Jesús tenía una paciencia? Totalmente. ¿Verdad que Jesús nos enseña una paciencia con estos fariseos, ¿verdad? Es extraordinario, bueno, sobrenatural. Sobrenatural. ¿Verdad? Sobrenatural. Dice que lo buscaba de noche para hacerle preguntas sobre verdades espirituales que le enseñaba. Él buscaba ser enseñado. Hubo un diálogo sobre el nacer de nuevo. Amén. De su conversación con Jesús en el Evangelio de Juan registra la importante explicación sobre la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Ya hablamos de Nicodemo, lo que era él, era un fariseo, pertenecía al Senedrín, y más adelante vamos a ver cómo él lo defiende también después. Oh, claro que lo defiende. O sea, no se quedó allí eso, ¿verdad? Nicodemo participa aún cuando Jesús muere, que José Arimatea, ¿verdad?, lo busca, él está ahí, ese Nicodemo está ahí también. O sea, es bien importante esto, ¿verdad? Y aporta. Exacto, que no se queda solamente en la enseñanza, sino que se da al servicio de ayudar a otros. Gloria al Señor Jesús. Dice, ¿verdad?, que en la defensa de Jesús con sus discípulos, pero hablando de nacer de nuevo. Manadori, dale. Sí, yo estaba anotando algo aquí, ¿verdad?, de nacer de nuevo, porque dice en Juan 3:5, dice, se refiere al nuevo nacimiento espiritual que un creyente experimenta a través de la fe en Jesucristo. Entonces dice, donde el agua representa la purificación y la limpieza espiritual. Todos sabemos que cuando entramos en las aguas en el bautizo, que también lo hizo Jesús como ejemplo, bendito el nombre poderoso de Jesús, y como estaba hablando el ministro, que vino y posó en forma de paloma el Espíritu de Dios y llenó completamente. Así lo hace el Señor a cada uno de nosotros, pero es cuando pasamos de muerte espiritual a vida espiritual, cuando realmente hemos creído en Jesús y le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, hemos aceptado que Él es nuestro único Salvador y reconocemos el creer en la fe de que es cierto lo que Él ha venido a enseñarnos. Bendito el nombre de Jesús. Dice que la limpieza espiritual es a través de las aguas, y dice, y el Espíritu Santo es el agente que obra, bendito el nombre poderoso de Jesús, esta transformación que da resultado de una vida nueva y una naturaleza espiritual renovada. O sea, ese es el verdadero, vamos a decir que el discurso total de lo que realmente Jesús le estaba explicando a Nicodemo.
O sea, esto es lo que necesitas: agua y Espíritu Santo. Las aguas de purificación y el Espíritu de Dios para la transformación. Ambas cosas las necesitamos como creyentes y solamente Jesús nos las puede dar. No hay otro. Amén. Ese es el punto clave aquí. Ese es el punto clave. Nacer de nuevo. ¿Ves? Nosotros traemos la enseñanza de diferentes hombres, pero con una enseñanza, ¿verdad?, espiritual que está en la Escritura, que ese era lo que Nicodemo quería saber. Jesús estaba hablando del nacer de nuevo. Y en Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Entonces, ese es Pablo hablando. Pablo es uno que dice en 2 Corintios 5:17, que ese verso lo conocemos, ¿verdad?, de rabo a cabo, que si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ves? Porque como somos nacidos de nuevo, como decía la hermana, en el agua, sí, en el agua y por el Espíritu Santo. El Espíritu, cuando usted se convierte y logra ir al bautismo o nace de nuevo en él, el Espíritu comienza a manifestarse en usted y comienza a hablar esa regeneración por el agua, por el Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, hasta llegar a la plenitud, al conocimiento de Cristo. Amén. La transformación real la podríamos poner desde este punto de vista, yo hablando por mí misma. En el tiempo pasado, mientras estuve muerta a la verdad de Cristo, me dominaban todas las cosas de la carne. Ahora yo prefiero que me dominen todas las cosas del Espíritu. Entonces, esa transformación es de muerte a vida. Antes estábamos muertos en la carne por el pecado que moraba en nosotros. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos que hay un orden en Él y que por medio de su crucifixión y de nuestro arrepentimiento, venimos a ser totalmente una criatura nueva, libre de pecado, libre de ataduras, pero también libre para adorar al Cristo de la gloria, libre para hacer su voluntad. Entonces, esa es la transformación de la que nosotros queremos hablar hoy, ¿verdad? De cómo Dios hace una vida nueva de una vida vieja que estaba muerta en el pecado, pero que ahora el Señor la quiere transformar. Si antes yo hablaba malo, ya yo no hablo malo. Si antes yo hacía esto que no edificaba, ahora yo hago algo que edifique. Amén. Entonces, de eso se trata, que tiene que haber un cambio, una transformación, y esto no lo podemos hacer solo ni tampoco de la noche a la mañana. Dios tiene tiempo para todo, y el tiempo de Dios es perfecto. Tan perfecto que Él sabe cuándo nosotros estamos listos para esto, para aquello, para lo otro. Él es el único que sabe cuándo nosotros estamos listos. Y si te es un acercamiento acerca de cómo Nicodemo, bendito el nombre poderoso de Jesús, estamos hablando de cómo se defendía la ley de Moisés en aquellos tiempos. Y mientras yo estudiaba esto, yo veía cómo realmente los fariseos siempre, como dijiste, en contra de Jesús. Era una guerra ahí formada. Pero, ¿sabes? Yo, mientras meditaba en esta palabra, la religión no salva a nadie, pero la conversión, el dedicarte a Jesús, el tener una relación con Él, es lo que entonces te lleva a la salvación. Entonces, muchas veces nos enfrascamos en las tradiciones, que por eso es que los fariseos en todo tiempo encontraban una crítica para lo que Jesús o alguno de los discípulos de Jesús hicieran, porque ellos todo el tiempo se afiliaban y defendían lo que eran las tradiciones del antiguo, ¿verdad? Entonces, por ello, no podían entender el amor de Jesús por las almas. No podían entender cómo Jesús se podía sentar con publicanos y pecadores. No podían entender eso y lo criticaban, porque antes todo era por medio de esas tradiciones, pero cuando vino Cristo, vino por el amor y la gracia. Entonces nosotros tenemos que saber entender lo que es, lo que Jesús nos quiere entregar, pero nosotros también nos tenemos que entregar. Esto es una entrega que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvación nuestra, pero ahora nos toca a nosotros entregar algo.
Y el pueblo en muchas ocasiones se retiene porque está siguiendo tradiciones, está siguiendo una enseñanza que lejos está de la libertad, sino que están atrapados en unas tradiciones como la idolatría o todo lo que pueda pasar como una tradición del pasado, y no permite que entre lo que es la gracia, no permite que entre a la vida del hombre lo que es el amor de Cristo, que te va a llevar a la verdadera salvación y al conocimiento. Porque no, ¿cómo vamos a poder decir que somos salvos por un Cristo que no conocemos? Tenemos que conocer ese Cristo, tenemos que conocer qué dones y todo lo que el Cristo enseña, el Jesús enseñó en su palabra y sigue enseñándonos todavía, para entonces nosotros poder decir, a ese Jesús yo quiero seguir. Como dijo Nicodemo, Nicodemo lo vio con ojos espirituales para poder decir, lo que hay en él es de Dios. Y yo lo quiero. Y yo lo quiero. Y yo lo quiero, al grado que lo defendió. Y como dijiste al principio hace un minuto atrás, wow, que él haya buscado, porque era también un hombre de dinero, pero que también haya aportado en el entierro de Jesús. Dice que con todo tipo de especias, o sea, él quería hacer algo digno de Jesús. Honrarlo hasta en eso, hasta en el último momento. Eso es lindo escucharlo. ¿Cuánto tendríamos que aprender de Nicodemo? Amén. Sí, amén, Manador. Y tú estás hablando algo que es bien, hoy actualmente es bien importante entender que Nicodemo tenía una base escritural en la ley poderosamente. Pues acuérdate que si ahí estaba Gamaliel, que eso era un maestro de maestros, ¿sabes? En cuestión de la ley, del fariseísmo y todas estas cosas, que aún Pablo también lo expresa de esa manera, ¿sabes? Y Nicodemo pues era maestro de Israel. No estamos hablando de cualquiera. No era cualquiera. Nicodemo era un maestro. Que Jesús, ¿verdad? Jesús tuvo esa conversación. Tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Porque esto es algo espiritual. Esto es una enseñanza espiritual. ¿Sabes? Nacer de nuevo. Nacer, cuando habla de nacer es de un crecimiento. ¿Verdad? Yo siendo ya viejo, pues no puedo entrar otra vez al vientre de mi madre. Y ella parirme otra vez, así ya viejo, porque no se va a poder. Pero en el agua y en el espíritu sí. Se puede. ¿Verdad? Y por eso Marcos 16 dice que el que cree y se bautice será salvo, pero el que no crea será ¿qué? Condenado. Lo dice la Biblia. O sea, esto es una práctica, ¿verdad? Y usted me dirá, ay, pero el ladrón de la cruz no se bautizó. Bueno, no lo registra la Biblia, seguro que no. Hay momentos que solamente Dios tiene, ¿verdad?, el control de eso, nosotros no lo tenemos. O sea, Él hace como Él quiere. Usted sabe que Él estaba crucificado allá arriba. ¿Verdad? Que hay un momento donde Dios, pero sí, Él aceptó, él enalteció a ese que estaba allí y reconoció que ese era el Hijo de Dios. ¿Verdad? Y nosotros reconocemos, cuando nosotros reconocemos al Hijo de Dios, pero en el caso de Bartimeo, usted y yo no estamos crucificados. O sea, usted y yo no tenemos un segundo o un minuto de vida como este hombre ya lo tenía. Pero Nicodemo nos enseña que siendo ya un maestro con un conocimiento extraordinario de la ley, él necesitaba conocer a ese hombre que Dios estaba en él. Y a nosotros se nos habla por Nicodemo, ¿verdad? Que nosotros, cada vez que nos acercamos al Señor, no sé si usted lo ha experimentado, cada vez que usted se acerca a Jesús en el Espíritu Santo, dice la Biblia que mi alma adora a Dios, que cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, dice la Biblia que Él nos recuerda todo lo que Él habló. Usted y yo no estábamos en aquel tiempo de los apóstoles, que Jesús era el maestro de ellos, de Pablo, de Pedro, de Juan, Andrés y todos aquellos que estaban con Él, los 12 discípulos. Pero el Espíritu hoy nos acuerda a nosotros esas mismas palabras que se le habló de ellos, porque es el mismo Espíritu, no ha cambiado. Entonces, esa es la relación que Dios quiere que usted y yo tengamos con Él, para esas enseñanzas. Por eso es que hay muchas doctrinas hoy, hay muchas dogmas, hay muchos credos, ¿verdad?, que verdaderamente chocan con las Escrituras, ¿verdad? Aquel dice que tiene la verdad, que él tiene la verdad, que el otro tiene la verdad, aquel no la tiene. Pero entonces uno lo busca por la palabra y hay algo que choca, que no está verdaderamente como se dice allí. Pero Nicodemo es un hombre que, fíjate, me despierta a mí que él era un hombre que conocía la ley, pero
él necesitaba escuchar a Jesús. Muchas veces nosotros necesitamos escuchar a Jesús, no a los hombres. Hoy en día, mira qué lindo es el Señor. Esto viene del cielo. Dice la Biblia que Pablo enseñaba a los de Berea en segunda Tesalonicense. Él enseñaba a los de Berea. ¿Sabes lo que hacían los de Berea? Iban a su casa y escudriñaban a ver si era verdad lo que decía el apóstol Pablo. Y no es malo, porque hay que escudriñar. Usted y yo tenemos que examinar. Hoy en día hay muchas iglesias, muchas congregaciones que siguen los dogmas y las enseñanzas de los hombres, pero búsquelas a través de las escrituras. Se busque a ver si esto es verdad o si es compatible. Si es compatible o Espíritu Santo, la unción mismo nos enseña, ayúdame. Amén. Dice que en Hechos capítulo 2, verso 38, dice Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es cuando habla de bautizo, habla del agua, ¿verdad? Para perdón de los pecados es necesario y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted vio que Jesús fue sumergido en las aguas, se levantó y llegó el poder, el don del Espíritu Santo. Fíjese que estamos abundando en que es importante tanto uno como el otro, el bautizo en las aguas, el arrepentimiento para, ¿verdad?, el perdón de los pecados, que viene siendo la transformación, para que entonces el Espíritu Santo venga a hacer su función, venga a morar dentro de cada uno de nosotros cuando realmente aceptamos en el creer al Señor Jesucristo. Qué admirable ver cómo también en parte Nicodemo fue justo, defensor, porque se opuso a la condena injusta que se le podía hacer a Jesús en aquel tiempo. Entonces vemos cómo Dios revela en el cambio de una persona. Yo admiro por encima de todas las cosas a mi Cristo. Pero mientras yo estudiaba esto, admiraba la forma en que Nicodemo actuó para defender a Jesús, de la forma que también lo honró, de la forma que lo defendió. Bendito el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Y nosotros tenemos que ser así con la fe, tenemos que ser una defensa, ¿verdad? Hablaste de los dogmas, hablaste hablamos también de lo que son las tradiciones, pero a veces nos vemos viviendo una vida tan alejados a ser de que se forme o se establezca el reino de Dios en esta tierra, porque no estamos haciendo una defensa justa de Cristo. Muchos me dirán, Cristo no necesita defensa ninguna, pero dice la palabra que nosotros aquí en esta tierra somos ¿qué? ¿Somos qué? De Cristo. Somos sus testigos, somos los que estamos llevando la palabra. Inclusive nos envió a que predicáramos la palabra, a que lleváramos el mensaje de salvación a toda criatura. Entonces, a nosotros nos toca hacer esa defensa del evangelio, hacer esa defensa de que la palabra es real y que todo lo que no esté de acuerdo con la palabra, ¿dónde se tiene que quedar? O sea, tenemos que escudriñar más la palabra, tenemos que buscar revelación de parte del Espíritu de Dios, tenemos que tener esa relación con el Señor para poder nosotros llegar a la plenitud de lo que Dios está esperando que nosotros lleguemos. Teníamos un tema ahorita, antes de empezar este tema que estamos haciendo aquí ahora, y era lo importante de tener una relación con el Señor para que los dones siempre fueran lo suficientemente fluidos. Pero cuando esa relación merma, cuando esa relación es un poco opaca, para decirlo así, los dones empiezan como a detenerse. Las maravillas que estábamos dispuestos a ver empiezan como a no tener esa habilidad. Maybe me estoy expresando un poquito, pero sí, es porque la relación, ¿cómo está? ¿Cómo está la relación de cada uno de nosotros con el Señor, con Jesús? Nicodemo quería tener una relación con Jesús. Nicodemo sabía que de Jesús todo era bueno y todo lo que salía era de bien, que había milagros y dones importantes en él. Entonces,
qué mejor que echar a un lado lo que son las tradiciones, lo que son los dogmas y decir, no, yo quiero a Jesús, yo quiero al Dios de la palabra, al que me habla por medio del Espíritu Santo. A ese es el Dios que yo quiero. Entonces, pueblo, despertemos a la realidad. El tiempo se agota. Hay un Cristo que está esperando que nosotros volteemos a verle. ¿Cuántas veces le hemos hablado a tantas personas y hemos querido dar testimonio, pero lo obvian, no lo presentan o no lo quieren recibir y le dan la espalda a Jesús? Yo no me estoy predicando a mí misma. El hermano Francisco no se está predicando a sí mismo. Estamos intentando predicarle al Cristo que salva, al Jesús que entregó su vida en la Amén, cruz del gloria. Calvario. Ese es el único que nos puede dar la salvación. Como así lo buscó Nicodemo, así debemos de buscarlo todos nosotros. Amén. Eso así, hermana, en cierto momento, ¿verdad? Los del Sanedrín, los fariseos, querían de una u otra manera echarle mano a Jesús para poder acabar con él. En el capítulo 7 de Juan, verso 50, pero voy a leer el 46, lo voy a leer rapidito. Dice que los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los guardias no pudieron hacer nada porque cuando ellos fueron a atraparlo, la enseñanza que Jesús estaba dando los dejó perplejos. Dijo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Porque los fariseos creían que Jesús era un engañador, un usurpador. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes de los fariseos, ellos mismos, acaso un gobernante de los fariseos ha creído por esta gente que no sabe la ley? Maldita es. Le dijo Nicodemo, ahí vemos a Nicodemo en la defensa de Jesús. El que vino el de noche, el cual era uno de ellos. Nicodemo era uno de ellos. Dice Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye? Y sabe lo que ha hecho. O sea, Nicodemo lo que quería era que Jesús se expresara para que ellos lo escucharan, porque él sabía que Jesús tenía una palabra poderosa. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que Galilea nunca se ha levantado un profeta. Cuando hablamos de Galilea estamos hablando de un lugar pequeño, poco conocido. Galilea es un lugar poco conocido y de ahí sale Jesús. De ese lugar no conocido. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, en el parque del barrio mío Sabanenea, en San Germán, yo prediqué por ese tema, saldrá algo bueno de Sabanenea. Sí, hablando de saldrá algo bueno de Galilea. Y llevamos ese tema, ¿verdad? Gloria al Señor. Y como Jesús, ¿verdad? Como se levantó como profeta de Galilea. Por eso es que ellos dicen, saldrá algo bueno de Galilea. ¿Que te quieres convertir en un Galileo también? Eso es lo que le están diciendo a Nicodemo. Sí, el hombre se convirtió, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, cómo este hombre sale a la defensa. Y la defensa de nosotros es esta. Gloria al Señor. Que escuchemos la palabra. Que escuchemos lo que el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros. Que no nos quedemos, ¿verdad?, con lo que nos enseña el pastor. Que no nos quedemos con lo que nos enseña el profeta o el evangelista. Amén. Sino que, ¿verdad?, siempre busquemos esa enseñanza que viene directamente del cielo. Y yo creo que las escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza. Amén. O sea, y lo dice la Biblia también. Las escrituras fueron escritas para nuestra enseñanza, ¿verdad? Gloria al Señor. Y para que cada día se nos aumente la fe con las historias de estos hombres que tuvieron ese encuentro con el Señor. Y este hombre es uno. Un hombre muy durísimo en la ley, pero lo vemos, ¿verdad?, doblegándose y buscando un conocimiento que verdaderamente lo iba a hacer libre. Lo iba a hacer una nueva criatura. Amén. Porque el conocimiento no te salva, sino cuando tú vas naciendo, vas desarrollándote, te vas, ¿verdad?, desarrollándote en la palabra y en el espíritu, gloria al Señor. Porque si no hay espíritu, no hay conocimiento, no hay crecimiento en la vida del hombre. Solamente te quedas vagando en un conocimiento. Y Nicodemo representa a aquellos que, a pesar de ser parte de la élite, ¿verdad? Porque como era una persona de dinero, y de los sistemas establecidos, porque estaba un sistema establecido en lo que era el Sanedrín. Entonces llegan a reconocer
que Jesús como el Mesías y siguen su camino pasando de la oscuridad a la luz admirable de Cristo. O sea, que hay muchos Nicodemos. Hay que buscar ese ejemplo. Vemos el ejemplo de Nicodemo, tenemos que apreciar estos hombres que la palabra nos ha identificado como que hubo un cambio en ellos y cómo Dios los empezó, ¿verdad?, a bendecir porque tuvieron un corazón para humillarse delante del Señor y decir: yo quiero más, yo necesito más, yo necesito entender más, yo quiero escudriñar más, yo quiero aprender más. Estos son aseguranzas que muchas veces el orgullo o la altivez no permiten que una persona acepte. Porque muchas veces nos proponemos en ampararnos en nosotros mismos, en decir que todo lo sabemos, y no es así. No es así. La palabra nos enseña que día tras día habrá momentos para escudriñarla y encontraremos algo nuevo. Dios siempre tendrá algo nuevo para nosotros. Y abogamos porque las personas que nos están escuchando enfrásquense en escudriñar la palabra para que ustedes vean que todo lo que nosotros estamos hablando aquí, si se alinea a la palabra, le va a traer algo que edifique a su vida, para que usted pueda seguir adelante en el aumento de la fe y en el crecimiento espiritual, que no es otra cosa que servirle a Cristo creyendo. Cuando nosotros creemos que le estamos viendo con ojos espirituales, vamos a ver lo que Él representa, pero también su promesa. Entonces yo puedo amar la promesa de Cristo, pero yo quiero amar más a Cristo y su presencia. Porque las promesas pueden llegar, pueden venir y pueden establecerse. Tal vez puede que no lleguen, como le pasó a Moisés. Pero él dijo: yo quiero verte cara a cara, dijo Moisés en aquel momento. Y vemos que él vio cara a cara. Yo he aprendido y quiero seguir aprendiendo de Cristo, porque la palabra me enseña que en Cristo todo va a ser para bien. Amén. Amén. Amén, hermana. Es la gloria del Señor. Si tiene algo que decirle a la audiencia sobre, ¿verdad?, el deseo. Hay mucha gente que se preguntarán: pero yo quiero nacer de nuevo. Pues Cristo es la solución, Cristo es la alternativa, gloria al Señor, ¿verdad? En ese discipulado, gloria al Señor, Jesús enseñaba a sus discípulos y la palabra pues es bien clara. La Biblia dice que no torna atrás vacía, sino que hace el efecto al cual ha sido enviada. Y nosotros pues hemos traído esta enseñanza de este hombre Nicodemo, ¿verdad?, que podemos seguir hablando de él, gloria al Señor, pero no queremos caer en lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos del entierro de Jesús, también dice que junto a José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y Poncio Pilato y lo preparó para el entierro usando una mezcla de mirra y óleos. O sea, este hombre pues estaba allí y nosotros pues no estuvimos allí, pero le vamos a ver cara a cara. O sea, vamos a ver el Salvador, gloria al Señor. Y mire, anhele nacer de nuevo. Si nosotros buscamos el libro de Juan, capítulo 3 en adelante, ¿verdad?, cuando él comienza a establecer la conversación con Nicodemo, Jesús le dice en cierto momento: mira, yo te estoy hablando cosas terrenales y no entienden. Imagínate en otras palabras, imagínate si te hablo las celestiales, las que no conocemos nosotros, las que hay muchos hombres hoy en día que las predican. Jesús no las habló, pero hay unos que las predican por ahí, no sé cómo, pero las predican. Jesús dice: ¿cómo creéis si os digo las celestiales? Y verdaderamente en cosas hermosas que usted y yo queremos alcanzar y ver. Amén. Y las vamos a ver aquel día que el Señor pues, ha preparado para cada uno de nosotros. Él le dijo también estas palabras a ellos: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y qué fue lo que levantó Moisés en el desierto? Una serpiente que usted sabe que por la murmuración, por el pecado que había en el pueblo, pues esta serpiente los picaba y los mordía y el veneno los mataba. Pero Moisés, pues, pidiéndole al Señor, le dijo: pues levántate una serpiente y todo aquel que mire esa serpiente se sanará. Y aquí dice, ¿verdad?, que como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que él mire sea salvo por él. ¿Verdad? No la cruz, sino el que estaba en la cruz, que es Jesús. Dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que quiere el Señor,
que lo miremos a Él. Amén. Y viendo a este hombre que se mantuvo en la ley, nunca iba a ser salvo. Él tenía que mirar a ese que fue levantado en la cruz del Calvario. Él tenía que mirar a aquel que fue resucitado al tercer día. A ese era el que tenía que mirar para poder obtener la vida eterna. Esa era la enseñanza, ¿verdad?, de nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, no podemos ver, ¿verdad?, el reino de los cielos a su totalidad, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que, hermana Doris, si tiene alguna palabra para finalizar, gloria al Señor. Según lo que estamos hablando ahora mismo, me acuerda Job, cuando dice, ¿verdad? De oídas te había oído, mas Amén. hoy mis ojos te ven. Eso pasó con Nicodemo y eso pasa con muchos de nosotros. A mí me pasó. Yo tuve que experimentar, el hermano Francisco tuvo que experimentar cosas para poder conocer a profundidad a Cristo, y no lo conocemos todo porque van a haber cosas que no las vamos a ver aquí, porque hay misterios, dice la palabra, que en algún momento serán revelados. Pero ¿saben algo? Aprendí que cuando el Espíritu Santo de Dios hace una transformación en el hombre, cuando se arrepiente y viene a los pies de Cristo con la intención de servirle, Dios no lo va a dejar solo, Dios no lo va a dejar sin una respuesta. Dios va a ministrarle a esa vida, pero también le va a revelar cosas que a veces nosotros pensamos que no las pudiéramos entender en un momento dado, pero sí Dios las va a hacer entender. Entonces yo oro y oremos porque todo este público que está escuchando Amén, hoy, amén. lo que hemos hablado, el tema de Nicodemo, no es simplemente un nombre. Estamos hablando de Jesucristo, del que transformó la vida de Nicodemo, lo sacó de un sistema ya establecido para ponerlo en un reino poderoso de salvación, en un reino que fuera de suma. Entonces eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nosotros sumemos al reino, que seamos de suma y que traigamos a otros para que también se sumen. Entonces, realmente, ¿cómo está el corazón de cada uno de nosotros? Identifique lo que usted ha escuchado en esta noche y entre en el aposento y pregúntele a Jesús: Señor, ¿cómo puedo conocerte más? Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo llegar a eso que llegó Nicodemo? Admiración, entrega, honradez, humildad, porque él no tenía por qué ser humilde, era una persona que tenía hasta dinero. Entonces, pero fue humilde en todo lo concerniente a Jesús, porque supo ver mucho más allá de lo que a veces nuestros ojos carnales ven. Entonces, realmente, ¿qué hay que hacer? Solamente entregarse al Señor, solamente reconocer a Jesús como nuestro Salvador, solamente pedirle a Dios: transfórmame. Cambia lo que hay en mí que no te agrada. Haz de mí una nueva persona. Haz que yo pueda nacer de nuevo. Pero no a mi gusto, sino al gusto tuyo, Jesús. Y solo así vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Sí, amén, hermana. Para terminar, dice la palabra que Pablo era un hombre con mucho conocimiento de la ley, un hombre que fue criado a los pies de Gamaliel, pero él dijo esta palabra, que lo que él hacía, él creía que estaba bien. Él creía que estaba bien, pero se dio cuenta que no. Y es uno de los que dice un maestro, porque Pablo es un hombre que escribió tantas cartas. Él dice que lo que él tenía de conocimiento lo echó por basura para ganar a Cristo. Mire eso, porque él mismo dice que nadie lo enseñó, que nadie lo educó, sino Jesús. Jesús. A través de su Espíritu Santo lo enseñó. Amén. O sea, a mí no me llamó hombre, a mí no me enseñó hombre, a mí la revelación mía viene del cielo. Del cielo. Gloria a Dios. Mire esto, como dice él, la revelación mía viene del cielo. Y usted lo ve en sus escritos, como este hombre, con su educación que tenía, ¿verdad?, con su preparación, pero lo combinó con el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere el Señor, que todo tipo de conocimiento, mire, nosotros no lo sabemos todo. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Si era un hombre con tanto conocimiento y un hombre que nos dice esto hoy a través de la Escritura, pues hay gente que se cree más que Pablo. Mire, hermano, nosotros cada día aprendemos
más y más y más de la palabra. Y si hay alguna duda, pues uno va al Espíritu y el Espíritu nos revela, nos ayuda. Amén. Y eso es lo importante de esto, que Jesús siempre está presto. Como dije, el capítulo 3 de Juan, si podemos seguir hablando de eso, ¿verdad? Gloria al Señor, pero ya el tiempo se nos acaba, gloria al Señor. Porque ahí vemos que Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está Jesús hablando a Nicodemo, también a los fariseos. Yo soy la vida eterna. Amén. Y verdaderamente nosotros escogemos un personaje bíblico para llevarlo a Jesús. O sea, ese es el tema que nosotros siempre queremos, ¿verdad? Que hablamos de un personaje, pero para traer la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo principal de esta mesa. Amén. El que me dijo, yo quiero que usted tenga, me dijo estas palabras, ministerio predicando a Cristo crucificado, usted va a hablar de mí. Amén. O sea, no hay otro aquí en la mesa que nos salve. Eso, amén. No hay otro aquí que nos libere, sino Jesús. Jesucristo. El que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El que vino, ¿verdad?, a través de María, a través de la sombra del Espíritu Santo. El Hijo de Dios, el cual Dios mismo dice, este es mi Hijo amado, el cual yo tengo contentamiento. Amén. Y tener una relación con Jesús y con su Espíritu Santo es lo más lindo que el hombre pueda tener. Y verdaderamente, hermana Dori, nosotros creyentes hoy en día y todos aquellos que le sirven al Señor, se han perdido ese desarrollo, ese nacer de nuevo. Ya no se ve esa criatura que venía creciendo y ha mermado o se ha detenido. No ha seguido creciéndose. Pues hagámonos un examen y pongámonos una vez más en las manos del Eterno, en las manos de Yahweh, para que Dios vuelva a levantarnos como Él lo estaba haciendo con Jesús. Me impactó esa palabra cuando dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. En sabiduría. ¿Estaremos creciendo nosotros en gracia y en sabiduría? Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Amén, gloria al Señor. Sí, que Dios me le bendiga. Nuestra hermana Dori nos lleva en oración. Dios les bendiga. Hermana Dori, llévanos en oración a este pueblo, que puedan, ¿verdad?, entender el mensaje, ¿verdad?, y aprender de estos personajes bíblicos. Gloria al Señor. Ha sido un placer y una bendición. Oremos. Gracias, Padre, en este momento, poderoso Dios. Padre, hemos finalizado esta palabra, pero te damos toda la gloria y la honra a ti, mi Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, Padre. Y sabemos que, poderoso Dios, tanto nos has hablado a nosotros, como sé que les has hablado al pueblo que en el día de hoy se ha dado cita para escuchar, oh poderoso Dios, o tal vez en otro momento entren, oh poderoso Dios, a las redes y puedan escucharlo. Señor, haz ese trabajo de transformación en cada uno, en el nombre de Jesús. Y agradecemos esta oportunidad que tú nos has dado. A ti la gloria de todas las cosas, mi Señor. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús agradecemos, Señor. Amén y amén. Amén. Y a su nombre, gloria. Así que Dios me le bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hasta el próximo miércoles. Amén. Amén. Oremos unos por los otros.